Buenas tardes, bienvenidos a una charla más de Ciencia y Cultura en la Universidad de Cervantina. Hoy nos enlazamos hasta España con Eric Iván Velasco Cabral, quien es estudiante del doctorado en Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Él es asesorado por el doctor Miguel Ángel Vázquez Guevara. Actualmente está haciendo una estancia en San Sebastián, España, en la Universidad del País Vasco. Eric, pues aquí buenas tardes, allá buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí lo escucha. Sí lo escucha. Ok. Cuando gustes iniciar tu charla, Eric, estamos atentos. Ok. Pues muchísimas gracias. Como ya me presentaron, mi nombre es Iván Velasco Cabral. Hoy les voy a platicar un poco sobre un tema que le puse como nombre: Química, el arte de transformar la naturaleza. Soy estudiante del doctorado en Química de la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias Naturales y Exactas, asesorado por el doctor Miguel Ángel Vázquez Guevara. Entonces, en esta plática les voy a dar un poco de cómo fue la historia de la química, cómo es que nació la química, cómo partió de su antecesor inmediato, que fue la alquimia, entre otros temas. Entonces, vamos a empezar primero definiendo qué es la química. La química, de acuerdo a su definición más actual, es la ciencia que estudia la estructura, composición y propiedades de las materias, sus transformaciones y sus interacciones con la energía. Esa es la definición que nosotros tenemos formalmente de lo que es la química. O en palabras de Jean-Marie, que fue premio Nobel de Química en 1987, que la química es la ciencia que tiene por finalidad no solo de descubrir, sino también y sobre todo crear, ya que es el arte de hacer compleja la materia. Entonces, ya más o menos tenemos lo que es el concepto actual de la química. Vamos a ver de dónde proviene el concepto de la química. Como a lo mejor ya podrán estar imaginando, sabemos que la palabra química procede de la palabra alquimia, a su vez que esta deriva de la palabra árabe alquimia. ¿De dónde viene la palabra árabe? Hay varias hipótesis que tratan de explicar de dónde surgió este término. Sin embargo, hay uno que es la más probable, la más aceptada por todas, que viene del egipcio, que con la palabra kemeya, que significa entonces el arte egipcio. Entonces, como podemos ver, básicamente la química deriva de la palabra alquimia, y de la alquimia lo decían así porque los egipcios tenían un arte que los árabes no conocían y que la llamaban el arte egipcio. Para los árabes, los egipcios realizaban un arte que ellos desconocían. Pero, pues bueno, ya que sabemos que la química, la definición de la química, de dónde vino, empecemos desde el principio. Y hablaremos de la primera reacción química que conoció la humanidad y la primera en ser controlada por el ser humano. Hablamos nada más y nada menos que la reacción de combustión. La reacción de combustión es la que nos permite, pues, básicamente crear fuego. Sabemos que el descubrimiento del fuego por parte de los primeros hombres, pues fue el parteaguas que distinguió entre los primeros homínidos y ya lo que eran las primeras especies del ser humano. Esta reacción de combustión pues permitió la cocción de los alimentos. Se sabe que esta cocción de los alimentos permitió asimilar de manera las proteínas que se encontraban en la carne y permitió con mucha facilidad la evolución de nuestro cerebro para llegar hasta lo que es el Homo sapiens. Y pues bueno, sabemos que el fuego les ayudó a los primeros hombres que manejaron la metalurgia, así como la porcelana y los vidrios. Algo muy interesante es el distanciamiento que hay entre un descubrimiento y otro. Desde que descubrieron el fuego, hace más de 1.6 millones de años, a donde empezaron a usar el fuego para otras cosas que no fueron los alimentos, pues pasaron prácticamente 1.6 millones de años. Y pues de la metalurgia a la porcelana, pues pasaron poco más de 5.000 años. Entonces, este salto, que primero fue enorme, cada vez se fue haciendo más pequeño.
Pero los seres humanos, desde su naturaleza, siempre hemos sido curiosos, tratar de explicar el por qué suceden las cosas. La primera ciencia, o más bien la protociencia, que trató de explicar cómo es que sucedían las reacciones de combustión, pues fue nada más y nada menos que la alquimia. La alquimia creía, o bueno, entre sus conceptos básicos, en un inicio que únicamente existían 4 elementos, los que, bueno, ya podemos imaginar que eran el fuego, el aire, el agua y la tierra. Ellos decían que estos elementos era lo más primordial que podía existir. ¿Qué quiere decir? Que uno no podía purificar un compuesto más allá de su elemento, que todo lo que estaba constituido en la materia tenía que ser combinación en distintas proporciones de estas 4 cosas: fuego, aire, agua y tierra. Pero ese fue en un comienzo, porque pasaron los años, los siglos, fueron varios siglos, y esos 4 elementos tuvieron que extenderse en muchísimos más elementos, en cosas que ellos ya no podían purificar más de lo que ellos consideraban su estado primordial. Y esta es una tabla donde podemos ver ya en la época tardía de la alquimia, lo que más o menos sería una especie de tabla periódica de los elementos de la alquimia. Y pues podemos notar cosas muy interesantes. Podemos ver en la tabla que ellos ya conocían el cobre, conocían el plomo, conocían el arsénico, conocían el fósforo, sustancias que nosotros hoy en día ya sabemos que efectivamente son elementos químicos. Pero además podemos observar que están los planetas. Ellos creían que la alineación de los planetas, que si había luna llena, que si había cuarto menguante o lo que fuera, influía muchísimo en la hora de que ellos querían hacer sus transformaciones o transmutaciones, como ellos lo llamaban. Pero ¿qué era lo que buscaba la alquimia? Los alquimistas buscaban crear lo que llamaban la piedra filosofal. Esto, que parece sacado de cierto cuento muy famoso, resulta que era verdad. O sea, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, y de hecho hubo un alquimista muy famoso que se llamó Nicolás Flamel. Entonces de ahí fue inspirado, y la piedra filosofal era el máximo logro que los alquimistas querían lograr. ¿Y qué hacía esta piedra filosofal? Básicamente hacía 2 cosas. Una, concederle la inmortalidad al alquimista que lo creara. Y la segunda, que era una piedra capaz de transmutar el plomo o mercurio en oro. Ellos creían que una vez obteniendo la piedra filosofal, podían agarrar el plomo o el mercurio, o de hecho cualquier otro metal, calentarlo con la piedra filosofal y obtendrían oro. Obviamente, pues querían el oro porque era muchísimo más caro que el plomo y el mercurio, y eso garantizaba que quien lo tuviera pues se iba a ser inmensamente rico. Hoy en día sabemos que, pues bueno, no va a existir una piedra que haga tal cosa. Pero si yo les comentara en este momento que desde hace más de 60 años es posible transformar el plomo o el mercurio en oro, ¿y cómo logramos esto? Pues justamente por una transmutación, pero no por una transmutación que los alquimistas creían, sino por lo que ahora llamamos reacciones nucleares. El fundamento de crear el plomo en oro es el mismo fundamento que utilizan las centrales nucleares para producir la energía. De hecho, el oro ya fue sintetizado a partir del plomo, pero pues hacerlo es demasiado caro, y pues sale mucho más barato extraerlo de una mina que transmutarlo a partir del plomo. Y pues bueno, este mismo fundamento, pues desgraciadamente es la misma que también se ha utilizado para crear armas de destrucción masiva. Entonces, bueno, desde hace 60 años, la humanidad logró lo que los alquimistas consideraban su mayor sueño, el punto más alto en el que la alquimia podía llegar. Pero ¿cómo fue que pasamos de la alquimia a químicos? ¿Cómo pasamos de ser personas que creían en la magia, que creían en las cosas espirituales, y que esas cosas influían en el mundo material, a hacer justamente todo lo contrario? Es lo que vamos a abordar en esta plática. Pero antes tenemos que tener algo muy claro.
tenemos que quitarnos la idea de que a lo mejor los alquimistas eran unos charlatanes o que no sabían nada o que eran puras cuentos imaginarios. O sea, realmente los alquimistas se tomaban con demasiada seriedad lo que para ellos era la forma de explicar de la naturaleza. Un ejemplo de ello es que Sir Isaac Newton pues era un destacado alquimista y pues sabemos que Isaac Newton pues era todo menos un charlatán. Entonces la alquimia era algo considerado muy serio, hasta en su momento incluso considerado en la Academia de Ciencias. Pero entonces, ya que sabemos que la alquimia era algo serio, ¿cómo pasó? Bueno, regresemos otra vez al comienzo con lo que les había comentado de la primera reacción que conoció el hombre, la combustión. Ellos se preguntaban cómo es que ocurre, por qué ocurre. Pues bueno, surgieron varias teorías. La primera teoría, pues es la teoría científica del flogisto. Y fíjense el pequeño detalle, o sea, teoría científica ya era considerado como una teoría científica con todo su peso. Y fue propuesta por los alquimistas. ¿Qué decía esta teoría? Decía, en general, todas las sustancias combustibles contienen una sustancia al que se lo conocía como flogisto. Cuando se calcina un material, el flogisto se separa en forma de llamarada, dejando un residuo incombustible o comúnmente la ceniza. Y pues bueno, esta definición o esta explicación, pues si lo analizamos, pues hasta cierto punto podríamos considerarla como cierta. Si nos imaginamos, por ejemplo, la madera, ¿qué pasa cuando nosotros quemamos madera? Se desprende algo, se libera calor, hay una llamarada y la madera es reducida a cenizas. Y eso lo podemos poner en cualquier otro ejemplo. Si nosotros quemamos carbón, pasa lo mismo. El carbón queda reducida a cenizas. Y en ese entonces, hablamos de 1700, pues básicamente cualquier cosa que se les ocurriera que quemaran, pues iba a pasar lo mismo. Iba a liberar calor, se iba a reducir a ceniza, y el material que quedaba, la ceniza, ya no podía prenderse. O sea, nosotros sabemos que si quemamos la leña, tenemos la ceniza, y por más que queramos, las cenizas ya no van a prender. Y la explicación era porque las cenizas habían perdido su flogisto, habían perdido esa sustancia que ellos creían era lo que hacía que el material pudiera arder. Un material que ardía fuertemente simplemente era un material que tenía mucho flogisto, un material que ardía muy poco, pues simplemente tenía poco flogisto. Si se quemaba, pues se reducía a ceniza y liberaba su flogisto. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo tiene sentido, parece ser algo hasta cierto punto lógico. Sin embargo, como en toda la ciencia, siempre hay un pequeño piedra en el zapato que no se logra explicar muy bien. Y esto fue lo que estudiaron nuestros dos protagonistas de esta charla, Antoine Lavoisier y Joseph Priestley. Entonces, vamos a ver. Imaginémonos que estamos en el año de 1760. No sabemos absolutamente nada de química por el simple hecho de que la química no existía. Y los alquimistas eran tan herméticos que todos los conocimientos que ellos tenían únicamente se lo pasaban a su discípulo. Y ese discípulo, una vez llegaba a grado de alquimista, únicamente a su discípulo y así sucesivamente. Entonces no era un conocimiento que estuviera al alcance de todos. Entonces, básicamente lo que sabían Lavoisier, pues básicamente era nada, no sabíamos nada. Y desde este punto vamos a partir. Entonces, todo el mundo prestamos mucha atención porque vamos a ver paso a pasito cómo fue ese experimento, cómo fue ese descubrimiento que revolucionó la alquimia al grado de convertirlo en química y alzarla como ciencia. Entonces, ya conocían el mercurio que nosotros vemos en los termómetros, ese metal plateado que es líquido a temperatura ambiente y que sabemos nosotros es súper tóxico. Y resulta que el mercurio lo podemos quemar y de la ceniza del mercurio queda este polvo rojo. Era algo que se conocía. Si tú agarras mercurio, si ustedes agarran mercurio y le prenden fuego, van a quedar una ceniza de color rojo.
que por cierto no lo hagan porque el mercurio es muy tóxico y sus vapores son más tóxicos todavía, pero nosotros lo sabemos, ellos no lo sabían, para nuestra fortuna y para desgracia de ellos. Pero bueno, entonces la teoría que decía, el mercurio arde, ok, entonces si arde y prende fuego es porque tiene flogisto, y si tiene flogisto, pues entonces a la hora de que se queme, va a perder, va a convertirse en ceniza y el flogisto lo va a liberar. Pero obviamente las cenizas tienen que pesar menos que el material inicial, así como la madera pesa más que la ceniza, pues entonces las cenizas, este polvo rojo, tendría que pesar más que el mercurio. Sin embargo, no fue así. Y Anton Lavoisier repitió una y otra vez y se daba cuenta que si quemaba 10 gramos de mercurio líquido, mercurio elemental, obtenía 10.80 gramos de este polvo rojo. Entonces, si la teoría fuera cierta, que quisiera decir que el flogisto tendría que pesar menos 0.80 gramos, lo cual es una masa negativa, o incluso en las teorías más atrevidas de la actualidad, es algo que pues simplemente no puede existir. Entonces, sabían que había algo raro. No podía ser que el flogisto pesara menos. La teoría decía que si yo quemo mercurio, entonces las cenizas tienen que pesar menos que el mercurio porque estoy perdiendo el flogisto. Y no solo eso, había una segunda contradicción. Lavoisier utilizó un equipo como el que les muestra aquí en la izquierda. ¿Qué fue lo que hizo? En donde aparece la parte A, tenía mercurio. Y donde tenía la parte D, también tenía mercurio y tenía agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Si la teoría del flogisto era cierta, entonces a la hora de que la reacción ocurriera, que la combustión ocurriera, entonces el flogisto que se liberaba tendría que generar más aire en la parte C, porque si vemos A, se desprende ese humo, va por B y ya por C, entonces el nivel del agua tendría que bajar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que quemó el mercurio y resultó que fue todo lo contrario. El C, el nivel del agua aumentó. ¿Qué quería decir esto? Que estaba creando un vacío. ¿Qué quería decir? Que algo estaba tomando el mercurio del aire. No lo estaba liberando, lo estaba tomando del aire. Entonces ya tenemos dos contradicciones a la teoría del flogisto. Una, sus cenizas pesan más. Dos, el flogisto que supuestamente tendría que estar liberando, más bien lo está absorbiendo. Y si se lo estuviera absorbiendo flogisto, este polvo tendría que arder. Y no arde, este polvito rojo ya no puede arder. Entonces, esta teoría ya estaba llena de contradicciones. Y además, también se dio cuenta de algo, que se perdía aproximadamente el 20% del aire total. Es decir, que si en C ponía una cantidad que él ya sabía cuánto había de aire por la altura que llegaba el agua, a la hora de que quemaba el mercurio, perdía el 20%. ¿Y qué pasaba cuando perdía el 20%? Si había mercurio además, simplemente la combustión se detenía. ¿Qué quería decir? Si yo tengo mucho mercurio aquí y poco aire aquí, entonces se va a acabar el 20% del volumen total y la combustión se va a detener por completo. ¿Qué le estaba llevando a pensar? Que el aire algo tenía. Y ese algo era necesario para que el mercurio se quemara. Pero no solo eso, quedaba el 80% del aire que había en el envase original. Se había perdido el 20% que se había ido hacia el mercurio y quedaba el 80%. Lavoisier pues estudió ese aire, lo llamó un nuevo aire, porque no se parecía mucho al aire, bueno, tenía ligeras diferencias con el aire que normalmente conocía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó ese aire y en un envase especial colocó a un ratón. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió al ratón? Pasó de ser un ratón muy vivo a pasar a ser un ratón muy muerto. Obviamente sabían que si uno encerraba un ratón en un recipiente cerrado,
tarde que temprano el ratón moriría asfixiado. Sin embargo, con este nuevo aire, en cuanto lo encerraba, a los pocos minutos el ratón perdía el conocimiento y a los pocos minutos el ratón moría. Fue la razón por la que ese nuevo aire le llamó azote, que quiere decir sin vida. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Básicamente, algo estaba consumiendo el aire se pasaba al mercurio y lo que quedaba no permitía la vida. Pero también se dio cuenta de algo, de un detalle muy particular. Era que si la ceniza del mercurio lo calentaba todavía más, se desprendía un gas. Y ese gas, ahora en el ejemplo, ahora ocupaba más volumen, el volumen aumentaba y recuperaba el mercurio. Y en la misma relación, si empezaba con 10,80 gramos, a la hora de calentar demasiado este polvito, obtenía los 10 gramos de mercurio y además liberaba un gas, algo que de nuevo contradice la teoría del flogisto, porque en teoría el flogisto debería liberarse, no absorberse, y las cenizas deberían pesar menos, no pesar más. Entonces aquí fue donde Joseph Priestley se le ocurrió hacer algo. Dice, a ver, me estás diciendo que cuando el mercurio se quema, formas un gas, formas un aire que no permite la vida. Entonces, ¿qué pasará si yo agarro el polvito del mercurio, lo caliento y ese gas se lo pongo a un ratón? La lógica me dice que si uno lo mata, el otro debería dejarlo respirar más. Y efectivamente, puso dos ratoncitos, a uno lo dejó con aire normal y a otro lo dejó con este sistema donde en un matracito calentó el mercurio rojo o el polvo del mercurio y ese gas que se desprendía lo canalizó a donde estaba el ratoncito. Y pues se dio cuenta que el ratoncito podía estar entre 5 o 10 veces más antes de perder el conocimiento que el ratón que no tenía ese sistema. Entonces se estaba dando cuenta que había un gas que se desprendía y que era necesario. Y es más, ayudaba a que el ratón respirara más. Entonces, vamos a recapitular todo porque es muy, muy importante que lo entendamos. Tenemos el primer caso, el de abajo. Tenemos mercurio, lo quemamos. Pasamos de 10 gramos a 10,80 gramos y se consume parte del aire y se forma el azote. Este azote causa que el ratoncito se asfixie inmediatamente y muera. El caso contrario, si agarras las cenizas del mercurio y lo calientas, se libera un aire, ese aire que lo llamaron el nuevo aire mejorado, que permitía que el ratón viviera muchísimo más tiempo en un ambiente totalmente cerrado. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Tenemos el primer caso. Se libera el azote y resulta que el azote fue lo que ahora nosotros conocemos como nitrógeno. Y el nitrógeno corresponde al 78% de la composición del aire. Era por eso que cuando Lavoisier quemaba el mercurio, el aire que tenía perdía el 20% de su volumen, porque ese 20% era lo que estaba consumiendo. Ya se entonces imaginarán de qué. Originalmente el nitrógeno se llamaba azote, así se llamaba el elemento nitrógeno, y posteriormente fue rebautizado como nitrógeno. Posteriormente, en el caso contrario, es que cuando agarramos las cenizas del mercurio y lo calentamos, liberamos el gas y ese gas resultó ser oxígeno. Justamente ese 20% del que a Lavoisier reportaba que se estaba perdiendo o ganando dependiendo si quemaba mercurio o si quemaba las cenizas del mercurio, se trataba nada más y nada menos que del oxígeno. Entonces todo empieza a cobrar sentido. Y con estos conocimientos, Lavoisier postula varias cosas. La primera, la ley de la conservación de la materia.
¿Por qué llegó a este punto? Sabía, y por innumerables experimentos que hizo, que si quemaba 10 gramos de mercurio, obtenía 10,80 gramos de este polvo rojo o anaranjado. Y dependía de la cantidad de aire que lo estuviera agregando. Si le agregaba todo el aire que quisiera, obtenía 10,80. Si le agregaba la mitad, únicamente se quemaba la mitad, y así sucesivamente. Entonces, postula la primera ley, que se llama la ley de la conservación de la materia. Todo el mundo lo conoce. Dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Asterisco, hasta que llegó Einstein y postuló que la materia puede transformarse en energía y la energía puede transformarse en materia. Por este tipo de cosas es que en la ciencia es bastante complicado usar la palabra siempre y nunca, porque puede haber alguien que llegue y te diga que que no es que estás equivocado, pero que no es del todo verdad. Y pues bueno, para términos muy generales, podemos decir que la ley de la conservación de la materia se cumple. En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de un solo tajo, vean todos los descubrimientos que se dieron. Postuló la ley que acabamos de mencionar, descubrió el nitrógeno, que lo bautizó como azote, se descubrió el oxígeno, se descubre la importancia del oxígeno en los seres vivos. Al final lo que querían ver era si ese gas se podía respirar o no, y pues se dieron cuenta que pues efectivamente el oxígeno pues es bastante indispensable para los seres vivos. Se comprendió las reacciones de la combustión al saber que necesitaban ese oxígeno de ese aire para que una reacción de combustión se llevara a cabo, y además refuta la teoría del flogisto. Todas estas contribuciones, básicamente con unos pocos experimentos. Y pues bueno, con todo esto, Lavoisier es considerado el padre de la química. Y con la publicación del Tratado Elemental de Química, publicado en 1789, nace la química moderna. Este tratado básicamente es como que la Biblia de todos los químicos, porque a partir de este libro es que se postulan los primeros tratados o convenios para que nazca la química. Porque recordemos que los alquimistas lo que hacían era, si ellos descubrían algo, únicamente a su discípulo y a nadie más. Y Lavoisier dijo no, todo lo que nosotros descubramos tenemos que publicarlo. Y no solo eso, en un lenguaje en el que todos nos podamos entender, porque los alquimistas llamaban las cosas como ellos querían, y a veces en un código para que no los lograran descifrar. Y Lavoisier fue el primero en postular una nomenclatura para que todos los que quisieran repetir sus experimentos pudieran pues, reproducirlos. Y pues bueno, con esto Lavoisier se gana directamente su pase a la Academia de Ciencias, un prestigiado cuerpo de científicos de aquella época. Pues bueno, ahorita vamos a pausar un poco a Lavoisier y les voy a hablar un poco de Jean-Paul Marat. Bueno, él fue un médico y científico francés. Presentó un ensayo a la Academia de Ciencias de París, a donde Lavoisier pertenecía, donde decía refutar las teorías ópticas de Isaac Newton. O sea, tuvo el atrevimiento de decir Isaac Newton está mal. Con ello esperaba despegar su carrera científica y ser un miembro de la Academia de Ciencias. Sin embargo, para mala suerte de Marat, la comisión de charlatanes, como él llamó, determinó que los experimentos que él hacía no prueban lo que su autor imagina. Entonces, con esas palabras rechazaron por completo el ensayo y pues obviamente no entró en la Academia de Ciencias. Y pues bueno, como dato curioso, la comisión de charlatanes no eran más y nada menos que Benjamin Franklin y Antoine Lavoisier. Entonces, como que pues muy charlatanes, pues como que, ¿quién era el charlatán aquí, no? Y pues para la mala suerte de Lavoisier, Marat se convirtió en uno de los grandes héroes, de los grandes personajes de la Revolución Francesa. Y se le ocurrió en su diario publicar lo siguiente:
Denuncia al corifeo de los charlatanes, al maestro Lavoisier, hijo de un terrateniente acaparador, aprendiz de químico, miembro de la Academia de las Ciencias, desleal administrador de la Comisión Alimenticia de París y el mayor intrigante de la actualidad. Esto causó que, pues bueno, entre los revolucionarios que seguían a Marat, pues le pusieron el ojo a Lavoisier. Básicamente le agarraron un odio indiscriminado y se convirtió en su enemigo público número uno. Para mala suerte de Lavoisier y para mala suerte también de Marat, pues Marat fue asesinado y fue de hecho de aquí que se conoce Marat en la pintura del mártir de la revolución. A la hora de que lo asesinan, pues es considerado un mártir de la revolución y esto hace que sus seguidores todavía más radicalizaran sus ideas. Entonces, ¿qué sucedió? Como Lavoisier era su enemigo número uno, fue arrestado por trabajar en el cobro de comisiones y por tal fue condenado a la guillotina. Fue ejecutado el 26 de agosto de 1794 y de hecho antes de morir llevó a sus discípulos para un último experimento científico. Le pidió a sus discípulos que en cuanto el filo cayera, tomaran el tiempo de ver cuántos segundos tardaba la cabeza en dejar de parpadear. Entonces llevó la ciencia hasta sus últimos instantes y hasta incluso un poco después de su muerte. Pues se dieron cuenta que el ojo humano parpadea todavía un minuto después de ser decapitado supuestamente de una forma indolora y democrática. Y pues bueno, obviamente la gente trató de defenderlo diciendo pues todo lo que ha contribuido a la sociedad francesa, sus investigaciones. Y pues hay una frase que pasó a la historia, tristemente, que el juez que lo condenó, un juez jacobiano, mencionó: la revolución no necesita sabios, ni científicos, ni químicos. No se puede detener a la acción de la justicia. Es bueno, un pequeño recordatorio de lo que sucede cuando las decisiones políticas ignoran por completo las opiniones de los expertos. Y en esa época, Lagrange, que fue un contemporáneo de él, un matemático bastante importante, dijo la siguiente frase: ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero se necesitará un siglo para que aparezca otra que se la pueda comparar. Y pues bueno, con la muerte y con las publicaciones de Antoine Lavoisier es que nace la química moderna como la conocemos hoy en día, ya que hay una frase pues, de mi autoría que yo digo, es: la química es la heredera de la alquimia, lo más cercano que haya a la magia. Es la magia hecha ciencia. Y pues bueno, ya con el nacimiento de lo que fue la química moderna, pues seguimos todavía con bastantes dudas. Ya hay un método estandarizado, ya hay una forma de hacer las cosas, y ahora todavía hay un pequeño tema que preocupaba mucho a los investigadores de ese entonces, y era algo que llamaban el vitalismo. Dice: después de que se comprendieron los principios de la combustión, se apoderó de la química otro debate de gran importancia, el vitalismo. Básicamente el vitalismo es la distinción entre lo orgánico y lo inorgánico. Vemos que lo orgánico es la etimología de la palabra que procede de órgano. Se llama orgánico porque simplemente viene de los órganos y por lo tanto está relacionado con la vida. En oposición, inorgánico sería el calificativo asignado para todo lo que carece de vida. Ponemos un ejemplo: tenemos una piedra, es inorgánico, es inerte, no tiene vida, no puede generar nada, entonces pues no tiene esa fuerza vital. Sin embargo, tenemos la orina, que es producido por un ser vivo, y pues esto fue hecho gracias a una fuerza vital. Entonces, ¿qué decían los vitalistas? La teoría asumía que la materia orgánica única y exclusivamente solo podría ser producida por seres vivos, atribuyendo este hecho a una fuerza vital inherente en la propia vida. Eso fue hasta que llegó Friedrich Wöhler, que este señor lo que hizo fue sintetizar la urea.
La urea ya se conocía en ese entonces, ahí de los años de 1800 a 1882, que era un compuesto químico y que se encontraba en la orina. Y que esa urea, por las teorías vitalistas, única y exclusivamente podía ser hecha por un ser vivo. No podía ser creado en un laboratorio por el simple hecho de que carecía de esa fuerza vital. Entonces, este señor Waller agarró un compuesto que este de aquí se llama cianato de amonio, no nos preocupemos por lo que es, simplemente agarró esta sal, lo calentó y para su sorpresa, básicamente había sintetizado el compuesto principal de la orina, la urea. Obviamente cuando lo publicó, pues nadie le creyó, o sea, es imposible que haya creado un compuesto que únicamente un ser vivo, y Worley simplemente les dijo, pues háganlo ustedes mismos, y así fue replicado ese experimento una y otra vez, y el resultado siempre fue el mismo. Se lograba obtener un compuesto orgánico a partir de un compuesto totalmente inorgánico. Con esto, pues nace la química orgánica, de ahí del nombre orgánica de la química, y como tal es considerado el padre. Sin embargo, la teoría vitalista no terminó ahí. Ellos decían, bueno, está bien, puedes generar compuestos orgánicos, pero hay procesos que únicamente pueden hacer los seres vivos. Por ejemplo, la elaboración de la cerveza o la elaboración del pan. Para ese entonces el microscopio ya se había descubierto, ya sabían que había un hongo, que había una levadura que causaba la elaboración de la cerveza por la fermentación, o que con la misma levadura podías hacer el pan. Y los vitalistas decían, hagas lo que hagas en un laboratorio, jamás vas a poder hacer algo tan complejo como una cerveza o como un pan, por el simple hecho de que esto está realizado por un ser vivo. Y hasta cierto punto pudiéramos pensar que los vitalistas tenían un poco de razón, en el sentido de que si pensamos hoy en día cómo se hace la cerveza, pues agarramos una fuente de carbohidratos, lúpulo, lo que sea, le ponemos una levadura y se hace cerveza. O si le ponemos menos agua, hacemos el pan. Nunca hemos escuchado de que el pan lo hicieron en el laboratorio tal o la cerveza lo hicieron en el laboratorio tal. Pues entonces, yo cuento a este señor, Edward Buchner, que fue galardonado con el premio Nobel. Ya existía el premio Nobel en ese entonces. Ya hablamos de que el vitalismo ya son de los años 1900, del siglo pasado, y fue quien dio la estocada final al vitalismo. ¿Cómo lo hizo? Agarró la levadura. Sabían que si lo calentaban o lo enfriaban de más o lo que sea, la levadura se destruía. Entonces, para evitar el problema de que se destruía o no se destruía, que si el calor, que si el frío, simplemente agarró la levadura y lo pasó por mucha arena. Esa arena simplemente lo que hizo fue trituró las células. Entonces, una vez que lo trituró, se aseguró bien el microscopio 1000 veces hasta que la solución que había obtenido era un jugo muerto, que ya no crecía, no había levadura, no había ninguna levadura íntegra y que únicamente era un jugo molido de levadura. Entonces, ahora lo que hizo fue tomar una solución azucarada con este jugo muerto y para su sorpresa inmediatamente empezó a formarse lo que es el alcohol. Empezó a burbujear, una característica de cuando algo empieza a fermentar, empezó a burbujear y posteriormente empezó a formarse el alcohol. Entonces ahora los químicos sabían que el jugo muerto, como le llamó a esta mezcla, era capaz de llevar a cabo un proceso que antes se pensaba que era imposible fuera de las células vivas. Y bueno, gracias a los experimentos de estos dos, es que al principio de los siglos XX, la mayoría de los químicos habían llegado a la conclusión de que dentro de las células vivas no había fuerzas misteriosas, no había una fuerza vital. Todos los procesos que tenían lugar en los tejidos eran ejecutados por medio de sustancias químicas ordinarias, con las que se podría trabajar en tubos de ensayo
si se utilizaban métodos de laboratorio suficientemente finos. Y hasta la fecha es lo que se ha demostrado. En el caso del alcohol, pues simplemente no se hace cerveza o no se hace pan en un laboratorio por el simple hecho de que es muy caro, otra vez. Sale mucho más barato ponerle una levadura y que la levadura haga todo. Pero de que se puede, se puede. Y pues con la llegada de estos dos descubrimientos, pues se da la estocada final al vitalismo. Y pues bueno, llegan los años 1900 y aquí ocurre un fenómeno bastante interesante, que la química empezó a juntarse mucho con la física, la química evolucionó para seguir siendo química, pero ya había un punto entre que no distinguía si alguien hacía física o hacía química, si era un físico haciendo química o si era un químico haciendo física, de tal suerte que nació lo que es la mecánica cuántica, o también llamada química cuántica, o también llamada física cuántica. Nada más para poner en contexto, pues ellos fueron algunos de sus máximos exponentes. Tenemos a Thomson, a Rutherford, a Dalton, que fueron los primeros que propusieron el modelo atómico, a Schrödinger, que le debemos su famosa ecuación, a Curie, que descubrió la radioactividad, a Einstein de la dualidad onda-partícula, que si bien esto sigue siendo química, pues es más como que un poco de física que química. Pero regresemos a la química. Regresando a lo que es justamente la química orgánica, una anécdota personal es que yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, cuando decían, los medicamentos vienen del petróleo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que a partir del chapopote, del petróleo, o sea, qué tiene que ver el petróleo? Yo me imaginaba la gasolina, la turbocina, el diésel. ¿Cómo es que a partir de eso se hacen los medicamentos? Y nadie parecía cuestionarlo, o sea, parece que efectivamente del petróleo se pueden obtener medicamentos. ¿Pero cómo? Vamos a ver un ejemplo y les voy a hablar de lo que es el árbol del sauce. Los egipcios utilizaban la corteza del sauce blanco para fines medicinales. ¿Sabían que para fines medicinales? ¿Para cuáles? No es muy seguro porque pues, han pasado muchos años, muchos textos se han perdido. Pero sin embargo, por Hipócrates sabemos, que es el padre de la medicina griega, se menciona que se usaban brebajes extraídos de hojas y corteza del sauce para aliviar la fiebre y el dolor de sus pacientes. Por sauce a lo mejor ya les empieza a sonar el nombre de algún medicamento que utilizamos en la actualidad. Entonces, con el nacimiento y el rápido desarrollo de la química orgánica y sabiendo que no era necesaria una fuerza vital para recrear lo que había en la naturaleza, los químicos del siglo XVIII y XIX se apresuraron a aislar y purificar los componentes activos de las plantas medicinales, incluyendo y principalmente los del sauce blanco. Entonces, llegamos hasta el año entre 1814 y 1865, que este químico logró extraer o aislar el componente principal del sauce blanco. Y hablamos nada más y nada menos que del ácido salicílico. Y pues bueno, el salicílico se llama porque justamente viene del sauce. Y pues bueno, ellos ya sabían cómo era el ácido salicílico, empezaron a aislarlo en grandes cantidades y empezaron a comercializarlo y a utilizarlo. Pero había dos grandes problemas. El primero es que el ácido salicílico causaba grandes problemas gastrointestinales que terminaban en úlceras. Y la segunda es que el eventual consumo del extracto de sauce llevaría eventualmente a la extinción del sauce blanco, porque todo el mundo quería utilizar ese brebaje casi mágico que si se lo tomaban les quitaba la fiebre y el dolor. Entonces pues iban a terminar acabándose todo el sauce. Entonces, Felix Hoffmann, que fue un empleado de Bayer, logró la síntesis de lo que ahora conocemos como el ácido acetil salicílico. No nos preocupemos por esto, simplemente él, a partir del ácido salicílico que ya les mencioné, hacía una reacción química y obtuvo el ácido acetil salicílico. Este nuevo compuesto lo bautizó como aspirina. Controlaba algunos de los efectos no deseados del ácido salicílico, como eran justamente las úlceras,
y que además tenía la misma actividad que el ácido salicílico. Quitaba el dolor y quitaba la fiebre. Y pues bueno, ¿qué tiene que ver entonces el petróleo con todo esto? Resulta que el ácido salicílico, con el que se hace el ácido acetilsalicílico, se puede sintetizar a partir de un compuesto que nosotros llamamos fenol, que es el de hasta abajo al lado izquierdo. A partir de ese compuesto, que se llama fenol, podemos llegar hacia el ácido acetilsalicílico. ¿Y de dónde obtenemos ese fenol? Pues justamente del petróleo. Aquí creo que no cargo las imágenes de un programa, pero bueno, aquí la idea que quiero decir es que del petróleo se puede obtener el ácido salicílico y del ácido salicílico podemos obtener la aspirina en lugar de tomar el sauce blanco y obtener el ácido salicílico. Simplemente lo podemos hacer en cantidades industriales a partir del petróleo. Y pues bueno, les voy a platicar un poco de lo que hacemos en la Facultad de Química a nivel de investigación. Y pues lo que hacemos, uno de los temas de investigación que manejamos, pues es la fluorescencia. La fluorescencia, a lo mejor lo hemos visto, que es cuando tenemos un compuesto, le emitimos una luz negra, nosotros, o luz ultravioleta, comúnmente conocido como luz negra, y es negra porque simplemente nuestro ojo no lo puede ver. Aquí les presento lo que es el espectro visible para el ojo humano. El espectro visible se llama visible, pues, lógicamente porque lo podemos ver, y fuera de lo visible, pues simplemente no lo podemos ver. La luz negra está dentro de lo que no podemos ver. Pero usando la luz que no podemos ver en ciertos compuestos, incluso en animales, ellos emiten una luz que nosotros sí podemos ver. Entonces crean este efecto que pareciera que las cosas emiten luz propia. Pareciera que las cosas brillen sin necesidad de que nosotros le estemos irradiando una luz. La verdad es que si lo estamos irradiando, nomás que esa luz no la vemos. Los alacranes, cuando lo ponemos en luz negra, fluorecen. Entonces es un espectáculo bastante aterrador. Ver un alacrán ahí brillando, pues como que pues, sí. Y pues además hay una serie de muchos compuestos que tienen ese mismo efecto. Le emitimos una luz que no vemos y brillan, por decirlo de alguna manera, en una luz que nosotros sí podemos ver y podemos modular su color azul, verde, amarillo, rojo. Y bueno, ¿para qué sirven este tipo de cosas? Resulta que han servido para muchas cosas. Aquí les pongo lo que es un ejemplo sencillo y es la microscopía de fluorescencia. Del lado izquierdo tenemos unas células epiteliales que no han sido teñidas con nada. O sea, agarramos la célula, lo ponemos en el microscopio y ya está. Y del lado derecho, unas células que fueron teñidas justamente con compuestos fluorescentes. Y pues bueno, la diferencia es más que evidente. Se logran distinguir muchísimas más cosas cuando utilizamos una microscopía de fluorescencia a cuando no lo hacemos. Entonces, de experiencia personal, pues bueno, aquí arriba tenía un esquema que no se logra compartir, pero pues bueno, nos trabajamos justamente en la síntesis de lo que son compuestos fluorescentes. Aquí les presento algo de lo que hemos hecho en el laboratorio de síntesis orgánica de la Universidad de Guanajuato, y pues podemos ver que hay compuestos fluorescentes tanto en solución como en su estado sólido. Y pues bueno, para los que no son de la Universidad de Guanajuato, pues les presento lo que es la ciudad de Guanajuato. Aquí podemos ver lo que es el edificio central, la ciudad de Guanajuato. Como pueden ver, pues es una ciudad con un toque bastante colonial. Y pues bueno, es una ciudad bastante agradable. Esta es otra vista desde el Pípila, donde podemos ver el edificio central y los alrededores de la ciudad. Y otra foto, y bueno, esta es una foto más específicamente de lo que es la División de Ciencias Naturales Exactas y que se caracteriza por tener muchísimas escaleras. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. No me queda nada más que agradecer a la Universidad de Guanajuato y a mi asesor. Muchas gracias.
Al contrario, Eric, pues te agradecemos más bien a ti tu charla, tu participación. Qué buen paseo por la historia de la química nos acabas de ilustrar. Muchas gracias. Sí, te voy a pasar a decir unas preguntas que tenemos para que nos las contestes, de favor. Sí. Primero, ¿por qué consideras que la química, además de ciencia, es arte? Ok. Nosotros, bueno, yo considero, así como muchas personas consideramos que la química es un arte, por la misma razón que cuando nosotros visualizamos un arte, les voy a poner un ejemplo bastante particular. Imaginémonos el cuadro de la Mona Lisa. Nosotros sabemos que el cuadro de la Mona Lisa, que actualmente está en el Museo de París, pues es una obra valorada en millones y millones de dólares, ¿no? ¿Qué pasa si yo le tomo una foto, lo imprimo y ahora tengo una réplica de la Mona Lisa? Obviamente esa réplica pues no vale nada, o sea, no va a valer los millones que vale la Mona Lisa original por el simple hecho de que no es la original. O sea, la original vale muchísimo por quien la hizo, por el cómo la hizo, por todo lo que tuvo que idear para hacerlo. Entonces, traslademos este ejemplo a los experimentos de Lavoisier, por ejemplo. Voy a regresar unas cuantas diapositivas, no sé por qué se regresa. A Lavoisier, nosotros lo que vemos aquí en la parte de abajo a la izquierda, Lavoisier lo hizo con sus propias manos. No había una tienda, no había algo que le dijera, ¿sabes qué? Necesito el instrumento de laboratorio para demostrar que el oxígeno existe. Pues obviamente no. O sea, él lo tuvo que hacer, lo tuvo que idear, tuvo que hacerlo una y otra vez. Y entre todo ese proceso, pues están las manos del artista que lo hace. Porque a él se le ocurre de esta manera. A alguien más se lo pudo haber ocurrido de otra forma. A alguien más se lo pudo haber ocurrido de otra forma. Si yo ahorita yo agarro esto y lo presento, pues al igual que el cuadro de la Mona Lisa no va a valer nada, porque el arte fue realmente esto, el primero que lo hizo, todo el ingenio que tuvo que hacer para hacerlo, todo el material de laboratorio que tuvo que hacerlo con sus manos. Y algo muy similar pasa en la actualidad. Cuando alguien sintetiza un compuesto nuevo que nadie ha hecho antes, depende mucho de las manos del químico que la hace. A veces puede resultar que yo puedo hacer algo y me sale, y a lo mejor mi compañero lo hace y resulta que le sale todavía mejor. Entonces, la mano tiene mucho que ver. Entonces, es como que todo un proceso es todo un arte. Entonces, considero que los químicos son artistas. Muy bien. La siguiente, ¿cuáles son los mayores retos que tiene la química hoy en día? Son varios. Yo consideraría dos. El primero es que la química se ha hecho una mala fama en el sentido de que si vamos al supermercado, siempre tratamos o el instinto de comprar algo que diga libre de sustancias químicas. Asociamos de que una sustancia química es mala. Y pues no, o sea, todo está rodeado de sustancias químicas, todo lo que nos rodea son sustancias químicas. Y pues uno de los retos principales, uno es ese, disociar la química con los efectos negativos y la otra, hacer que la química sea más sustentable, porque efectivamente a lo mejor la química sí suele provocar problemas al medio ambiente, pero últimamente se ha estado trabajando mucho en lo que es, por ejemplo, la química verde, que es justamente hacer la química lo más amigable al medio ambiente. Sí, pues por lo mismo se asocian las sustancias químicas como algo nocivo, ¿no? Sí. Bueno, la última, ¿qué cosas quedan por descubrir de la química que tú consideres? Pues realmente es una pregunta bastante interesante. Si a los del siglo XVII, XVIII les hubieran preguntado, oigan, ¿qué les hace falta por descubrir por la química? Les hubieran dicho, pues realmente nada, creo que ya lo conocemos básicamente todo. Pues básicamente nada más un experimento raro de que si quemas el mercurio como que pasa algo muy extraño, pero pues no, de ahí en más conocemos todo. Y pues ese pequeño algo terminó siendo la revolución completa de la química. Y ejemplos como esos hay un montón.
En la física cuántica, por ejemplo, sale una teoría, todo lo logra explicar, excepto un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle resulta ser lo que descubrió Albert Einstein. Entonces, hoy en día, a pesar de que nuestras teorías actuales logran explicar con gran, pues digamos, gran precisión lo que ocurre en la naturaleza, siguen existiendo esas pequeñas piedritas en el zapato, que una vez que se logren explicar por qué está ocurriendo, por qué no se está adecuando a la teoría que nosotros tenemos, eventualmente va a ser una nueva revolución. Entonces, desconocemos realmente cuánto nos falta por descubrir, pero sabemos que pues esto no va a acabar nunca. Que sí va a ser bastante. Tienes ahí dos comentarios de Pau Castillo, que por cierto es tu fan. Él nos dice, soy tu fan. Muchas gracias. Te pones, Iván, saludos. Y nos pregunta, ¿esa síntesis de los compuestos los pueden patentar? Sí, esto es algo muy común. De hecho, cuando alguien sintetiza un compuesto, tiene dos opciones: patentarlo o publicarlo. Cuando alguien lo patenta, por ejemplo, en el caso de Bayer, que ellos, su empleado, ni siquiera se llevó todo el mérito, simplemente se maneja como la empresa. Lo primero que hizo cuando se dio cuenta que habían sintetizado el ácido acetil salicílico y que resolvía los problemas que causaba el ácido salicílico, lo primerito que hicieron hacer fue patentarlo. Bueno, nace la aspirina y hasta no sé cuántos años después que se libera la patente, que los demás compuestos se logran, o que otras empresas logran hacerlo, pero por muchos años Bayer fue la única que podía hacer el ácido acetil salicílico. Ahora, no es que el compuesto se patente, porque o sea, la naturaleza no se puede patentar. Lo que se pueden patentar, uno, es su síntesis. Si alguien encuentra una síntesis mejor, puede evadir la patente por completo. Y la otra es el uso como un medicamento para tal cosa. Es decir, que si yo patento la aspirina para el dolor de cabeza y resulta que la aspirina ayuda para el dolor del, no sé, del pie, pues yo lo puedo patentar para el dolor de pie. Entonces, en sí la naturaleza no se patenta, pero el cómo llegamos y sus usos, sí. Muy bien, nos llegó otro comentario pregunta de Luis Robledo. Buena tarde, respecto al tema de los tipos de fuego en materia de seguridad, el tipo K de los metales, ¿se recomienda que no se exponga al agua por la reacción exotérmica? Sí, no, no estoy muy seguro de cuál se refiere exactamente allá. Dice, ¿qué compuestos se forman? ¿Los metales pierden su propiedad o la naturaleza metálica? ¿O solo hay un desprendimiento de calor como en el calor de la disolución? Ok, muy buena pregunta. Lo que tú mencionas es justamente una reacción que ocurre entre el metal, en este caso el potasio, y el agua. Más concretamente, lo que se forma es hidróxido de potasio. Entonces, el metal pierde por completo sus propiedades porque deja de ser un metal. O sea, si tú pones potasio y lo pones en agua, el potasio elemental como tal va a dejar de existir y ahora va a ser hidróxido de potasio, que es un compuesto totalmente distinto a lo que es el potasio. Antes de llegar a hidróxido de potasio, se forma el óxido de potasio, es decir, tienes potasio. Primera reacción con el agua forma el óxido de potasio y segunda reacción forma el hidróxido de potasio. Esa reacción libera muchísima energía y por eso no se recomienda que ese metal se aviente al agua de esa forma porque puede llegar a causar una explosión. Pero sí, potasio, metal, pierde sus propiedades porque deja de ser potasio y pasa a ser hidróxido de potasio. Muy bien, pues algo más que quieras concluir. Pues, de mi parte, era todo. Bueno, podría a lo mejor decirle a los espectadores, y hay a lo mejor alguien que no ha decidido qué carrera estudiar. Les puedo decir que si llevaron química en la secundaria o en la prepa y se les hizo muy complicada, pues que no le tengan miedo. O sea, la química es una ciencia bastante bonita, que a veces nos espantan cuando
los primeros días que vemos la química nos dicen, apréndete la tabla periódica. Y pues uno que no le gusta aprenderse las cosas, pues como que, ay, me tengo que aprender la tabla periódica, no, ya, va la química, odio la química. Pero la química es muchísimo más que eso, o sea, la química es justamente entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las cosas, entonces les invito a que no le tengan miedo y pues se lean novelas de químicos para que se enamoren de la química. Muy bien, Eric. Pues por parte de nosotros te agradecemos tu participación y esperemos por aquí vernos pronto. Muy buenas noches allá donde estás. Buenas noches. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Adiós.